Ahora vamos a hablar, que me dicen que ya está enganchado Luis Coita Civit. Es enólogo, es productor vitivinícola. Luis, junto con otra chica que se llama Natalia Palazzolo, hicieron un análisis de lo que contaba hace un rato de la resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que derogó 973 normas. Entiendo que es alrededor del 80% de las facultades que tenía el INIVI, y a partir de ahora ese organismo va a dejar de intervenir en las etapas iniciales y en las intermedios del proceso productivo, y va a concentrarse en ver la calidad una vez que el vino ya está embotellado. Queremos hablar con Luis para que nos cuente qué implica esto, cómo pega en el negocio, si nos puede pegar a nosotros en la góndola o no, y qué tiene que ver esto, si está buena esta desregulación o tendría que haberse hecho distinta. ¿Cómo estás, Luis? Acá Tomás Aramis te saludamos. ¿Cómo andas, loco? ¿Bien? Hola Tomás, buenas noches, saludos a la audiencia, un gusto. Igualmente, Luis, contanos un poquito de qué se trata, primero la medida, primero la desregulación, y segundo, cuál es tu análisis sobre eso. Bueno, básicamente la regulación es que el INB descarta más de 900 reglas que se impusieron durante muchos años. El INB empezó a funcionar en el 59 y es el Mm, organismo que regula la actividad vitivinícola, es decir, la producción de uvas para vino y la industrialización en las bodegas de esa uva. Y bien. básicamente el corazón de la reforma es abandonar el control preventivo y de trazabilidad de toda la cadena por un control solo en góndola. ¿Qué es lo que hacía el INB hasta finales del 2025? Controlaba los productores, toda la cadena, es decir, la producción primaria de la uva, cómo se entregaba esa uva en la bodega, la industrialización y el momento en que la bodega entregaba el producto al consumidor o al distribuidor. Eso establecía una cadena de trazabilidad obligatoria y muy clara, que tenía un eslabón principal que se llamaba SIU, que es Certificado de Ingreso de Uva. Mm, Todo eso desaparece y lo que empieza a hacer el INB es empezar a controlar el producto, su viabilidad, digamos, como alimento en góndola. ¿Qué es lo que genera eso? Básicamente que se pierde toda la cadena de trazabilidad y el certificado de origen, que es, digamos, lo que diferencia el vino. Ustedes quizás, si son consumidores de vino, pueden identificar algunas regiones productoras de vino o microregiones, les menciono algunas: Agrelo, Tupungato. Son claro. lugares que se pusieron en el mapa vitivinícola en el mundo y pusieron a Mendoza como una de las grandes capitales del vino, básicamente porque había una trazabilidad y se construyó una creencia atrás de eso, digamos, hay una reputación. De alguna manera, lo que hace esta resolución, que más que desregular, lo que hace es cambia de modelo, literalmente, Mm, no permite que haya una trazabilidad oficial. Entonces abre la puerta a que se establezca de otras maneras. ¿De qué maneras? Con certificaciones de origen, con certificadoras privadas, con análisis de laboratorios durante el proceso, que hoy están viables, hoy son vigentes, digamos, y funcionan. Probablemente tengan que expandirse, pero genera, digamos, un impacto diferencial. No es lo mismo que una bodega grande con mucha estructura, que tiene ya un laboratorio homologado para hacer estas tareas, lo ponga a funcionar, o quizás ya lo tenía en funcionamiento, a la situación que de un un pequeño productor productor de chiquito. uva, un pequeño productor de vino, claro, que tiene que sumar un costo a su estructura. Entonces, digamos, esto impacta diferencialmente en los eslabones de la cadena. Bien. Decías recién que va a requerir el trabajo del que pueda pagar esto a nivel privado. A los chiquitos, digo, ¿cómo les pega a los productores chicos, que por ahí no les da el margen para tener esa certificación? ¿Cómo les pegan? ¿Pueden salir igual? ¿Pueden seguir laburando igual? ¿Y sea un tema de costo contra su propia marca? ¿Les costará más instalar su marca? ¿O le pega de alguna otra forma a nivel económico? Bueno, eso hay que verlo porque todavía no está en vigencia y la cosecha 2026 empieza en febrero del Empieza en próximo año, febrero, por lo claro. menos en Mendoza. En algunas regiones del norte del país que son un poco más cálidas empiezan en enero o en diciembre. La cosecha se denomina 2026, aunque se empiece en diciembre del 25. Claro. Entonces estamos todavía alcanzados por la regulación anterior. Lo que hay que ver es cómo el INB implementa un manual o un protocolo de normas que permita que otros laboratorios certifiquen origen, certifiquen calidad Claro. o algunas normas, digamos, particulares, como ha hecho Chile. Chile tiene un modelo que permite la certificación público y privada y tiene un protocolo muy claro, digamos, existe un manual a seguir, eso todavía acá no existe. Claro. Para ponernos en contexto, un productor pequeño, estamos hablando de menos de 20.000 botellas,
de vino, que son unos 15.000 litros, y la industria vitivinícola en Argentina está muy concentrada, la parte industrial. Un grupo de 4 o 5 bodegas controlan más del 78% del vino que se produce, lo que, digamos, genera un impacto muy diferencial sobre las pequeñas bodegas boutique, que son las que mayormente exportan su producto, que tiene un valor agregado diferencial. Esas bodegas sí tienen una estructura de costo que es mucho menos competitiva que una grande y probablemente Claro. ahora incurran en algún costo adicional. Pero una de las cosas que vale mencionar de esto es que esta desregulación, que probablemente era necesario actualizar el INB. El INB, de alguna manera, la policía del vino y durante mucho tiempo tuvo regulaciones antiguas que quedaron realmente poco prácticas, poco funcionales. El mundo del vino evolucionaba, nos movíamos hacia otro tipo de producto vínico con menor alcohol, mayor acidez, cosecha más temprano, variedades que quizás el INB no tenía autorizadas para elaborar y las demoras burocráticas eran importantes. O sea, había una necesidad de agilización, Bien. eso no está en discusión. Lo que hemos básicamente planteado con Natalia es que la desregulación fue directamente un cambio de modelo. Esto implica no solamente un riesgo de calidad, sino un riesgo reputacional. Nosotros nos enfrentamos en un mercado que exporta y que es muy agresivo, con productores como nuestros vecinos de Chile, que son mucho más eficientes en costo, mucho más eficientes en transporte, tienen menores costos energéticos, pero además tienen una trazabilidad que les garantiza que el producto de ellos es un producto inocuo, que es un producto que se puede rastrear desde la góndola hasta el viñedo. Ah, Nosotros ahora ¿Me estamos en una repetís un poquito? situación. Pues no me quedó muy claro cómo funciona el mecanismo en Chile. ¿Es 100% privado? ¿Hay algo público-privado? ¿Cómo el modelo de Chile? ¿Me repetís cómo funciona? ¿Como para tenerlo de ejemplo? Sí, el modelo de Chile lo regula una secretaría que se llama SAC, que es la Secretaría de Mm, Agricultura y Ganadería. No tienen un organismo autárquico como tenemos en Argentina, que es el claro. INB. Y lo que hace esta secretaría, que es una mega secretaría que actúa sobre un montón de sectores de la productividad, regula que existe un laboratorio oficial, existen herramientas estatales, pero también tiene un manual de cómo se debe certificar origen, cómo se debe certificar inocuidad, cómo se pueden certificar algunas normas que lo pueden hacer jugadores independientes del mercado. De Claro. momento, digamos, nosotros quedamos frente a la regulación chilena mucho más desregulados y también con algunas lagunas que entiendo yo que se van a reglamentar y van a permitir aclarar esta situación, pero de momento no tenemos esos protocolos para que un Claro. privado ocupe el lugar del INB. Y te menciono un tema Claro. más. Una de las funciones claves del INB fue elaborar estadísticas y series históricas que nos permitían tener información real de lo que pasa con el negocio. Recién antes de que entrara esta columna, ustedes hablaban de la ganadería y mencionaban cuántas cabezas de ganado hay, uno puede hablar de la Mm, receptividad de los campos, cuántos animales por hectárea pueden entrar en cada zona. Bueno, en la vitivinicultura, si bien es una actividad intensiva, no extensiva como la ganadería, esos datos son fundamentales. ¿Qué fecha de cosecha tiene una región? ¿Qué nivel de calidad se adquieren algunos vinos? ¿Cómo se manejan algunas situaciones? Y eso lo hacía el INB. Digamos, lo que acá estamos abandonando es una fuente de información enorme. Toda esa serie claro. histórica nos permitía de alguna manera pensar como país vitivinícola. Entonces, ahora el INB deja de hacer eso, supongo que se suplirá con algún otro organismo, pero es una situación que hay que pensar cómo se resuelve, porque son datos cruciales para la industria. Claro, y Luis, más o menos entiendo que ya fuiste dando la respuesta, pero qué mecanismos concretos hay hoy de los pequeños productores para poder defenderse, digamos, contra las adulteraciones? Porque entiendo que al no estar más esto, pueden aparecer vinos truchos, ¿no? No sé si está bien la palabra de vinos Sí, truchos. sí. Em, ¿Qué mecanismos hay hoy de los productores chiquititos, ponele, que no pueden pagar una certificación o lo que fuese para poder defenderse? Bueno, para evitar un producto adulterado, lo que uno tiene que saber es cómo fue tratado desde que se ingresó su materia prima. La materia prima se puede certificar calidad, hay muchas normas. Hay un protocolo de sustentabilidad de bodegas de Argentina, es una entidad que nuclea las bodegas como industriales. Ese protocolo está validado por la OIB, que es la Organización Internacional del Vino, pero ese protocolo se paga, hay que certificarlo Claro. y hay que Claro. contratar una empresa que audite. Entonces ahí se suma un costo adicional. Por otro lado, el origen también lo certificaba el INB, por ejemplo, decir que soy productor vitivinícola y tengo Malbec en una región específica de Tupungato.
Bueno, ahora entrarán otros jugadores, que hay muchos que están preparados para empezar a certificarlo de acá a 30 días, pero tiene que haber una reglamentación. Ahora, ese jugador también cobra un fee que lo tiene que pagar el Claro, productor. Y por otro lado, en la bodega se certifican muchas normas, desde normas de inocuidad alimentaria hasta calidad, todas las normas ISO, que en Argentina son las IRAM, claro. que todo eso garantiza y genera un camino de trazabilidad. No es que el camino no se pueda certificar. La diferencia es que antes lo hacía un ente autárquico que ofrecía un servicio que le cobraba un fee a la bodega, pero que era parte de la industria y que ahora se externaliza totalmente. Entonces, los que tienen capacidad de contratar o que ya por una cuestión de mercado lo hacían, quedan en una situación inamovible. Los Claro. pequeños, que dependían 100% del laboratorio del INB y de todas las normas que el INB garantizaba, ahora tienen que salir a buscar un nuevo proveedor de esos servicios. ¿Y hay ese proveedor? Sí, Existe. hay proveedores. También es un mercado muy dinámico. Hay certificadoras que pueden prepararse muy rápidamente y ponerse operativas, sí. Y el costo va, digo, entiendo que los valores son similares del fijo que se le paga a la bodega a la certificadora o que le pagaba al INB. No, son superiores, Son porque el más altos. INB cobra en función de la elaboración de litros a la bodega y le Ujú. cobra un fee anual a los productores, que también regula la actividad primaria, no solo la industrial. Entonces era realmente un costo que no llegaba entre el 3 y el 5% de la producción anual. Claro. También el INB de alguna manera generaba toda la condición para que cuando aplicaba un seguro vitivinícola, porque hacía los censos, Mm. los productores recibieran el dinero frente a una inclemencia climática, que puede ser una helada o puede ser una tormenta granicera que producen daños de hasta el 100% de pérdida de la fruta. Sí, hace un rato Entonces justo ahora hablábamos esto es una con... herramienta. No, no, que hace un rato justo Sí, vino un hombre experto en seguros y hablábamos de ese tipo de cosas y nos daba justo un panorama de qué porcentaje se le aplicaba a los seguros. claro. Bueno, en la vitivinicultura las inclemencias climáticas más graves son la helada en floración, que terminó hace 15 días el periodo de riesgo, y el granizo en Y el verano. granizo. Las fincas que pierden el 100%, digamos, ellos contratan un seguro, el seguro les cubre por lo menos los costos de producción de esa uva, y el INB es el que de alguna manera certificaba que uno tenía una superficie de viñedo declarada, una variedad y una región. Ahora seguramente va a haber que hacerlo, digamos, de manera externa. Entonces son muchas las piezas que hay que empezar a acomodar con una figura nueva, porque el INB se va y deja vacía esa Claro. posición. Bien. Y le El... hago un comentario Sí. más desde la industria, porque yo soy productor y también soy un pequeño bodeguero, que es llamativo, digamos, que esta regulación haya venido desde el Ministerio de Regulación de Buenos Aires sin haber tenido participación de las áreas productivas y de los jugadores claves de la industria. No se llamó a ninguno de los gobernadores de las provincias vitivinícolas, que son muchas, y no hubo participación de por lo menos los jugadores más importantes del mercado. Entonces, aparentemente, digamos, esto se gestó como si fuera una desregulación pensando en hacer más eficiente un proceso que quizás no se conocía tan No se conocía profundamente. tanto. Bueno, ahí justo no, Aba, uno de las personas que está ahí escribiendo en el chat, preguntaba eso. ¿Cuál es, para tu criterio, el motivo del gobierno para sacarle facultades al INB? Esto, desregular pensando que se va a hacer más eficiente, pero tal vez sin conocer tanto la interna del mercado. Sí, es posible que haya habido un ímpetu de tratar de hacer más dinámico un instituto que tenía necesidad de mejorar. O sea, entre la burocracia absoluta y la desregulación absoluta hay un punto crítico en donde se hace más eficiente para todos los jugadores. Claro. Esto ahora estamos, digamos, en una situación gris donde hay que definir qué efectos va a tener. Pero a priori, sin haber todavía sido aplicado esto, uno se puede anticipar y darse cuenta que van a haber algunas situaciones que van a generar conflicto y hay que anticiparse para poder ordenarlas. Claro. Pero ahí también tomo una pregunta que hacen en el chat. Eh, ¿Cuál es el beneficio de esto? Digo, porque entiendo que el gobierno debe decir, no, hacemos esto porque... Y no, tendrá un costo porque también tendría, Exacto. imagino que habrá partidas que se asignaba al NB que no se van a asignar más. Claro. Habrá algo de ahorro fiscal también ahí también. Sí, sí, una reducción drástica del presupuesto del Claro. INB. Sí, sí. Bien, esto, Luis, cae justo en un momento en el que hay una baja, o por lo menos los registros que vamos viendo desde acá, es que se da una baja en el consumo del vino a nivel nacional en el último tiempo. A vos como enólogo y como bodeguero, contanos un poco, sacándolo del INB, cómo viene el negocio del vino. ¿Hay menos consumo? ¿Sigue siendo rentable? ¿Cuáles son el escenario hoy del vino?
hay menos consumo. Esto no hay que verlo solo con la óptica regional. A veces la coyuntura nos lleva a hacer solo análisis de coyuntura, que es importante, pero también hay que ver el panorama completo. Hay Claro. una caída del consumo en el mundo. En el mundo el vino está en un proceso de retracción porque hay un cambio de hábitos, hay una necesidad de los consumidores de consumir productos de menor grado alcohólico. El vino es considerado una bebida alcohólica de elevado grado alcohólico, tiene el triple o el doble de una cerveza. Que la cerveza. Y todo lo que había asociado, digamos, a las particularidades que tenía el vino con su componente de antioxidantes, con la cuestión cultural, se ha ido de alguna manera diluyendo en el mundo. Si bien los países productores mediterráneos clásicos siguen teniendo un consumo altísimo, hay una relación lineal entre el poder adquisitivo de la sociedad y el consumo de vino. Y esto se ve en Claro. todos los países. Cuando el Bueno, poder como todo el vino en adquisitivo la cae, pandemia. el consumo del vino cae. Sí. Claro. Y en Argentina, digamos, frente a ese contexto, lo que ha sucedido es una caída de consumo que triplica la caída de consumo del mundo. O sea, se cae mucho más el consumo del vino en Argentina. Esto lo podemos ver desde la salida de la pandemia, que fue un pico de consumo que Muchísimo. hacia atrás, claro, hacia atrás cambió un poco la perspectiva, porque parecía que el vino volvía a tener un repunte. Pasamos de los 23, 24 litros per cápita y por año al final de la pandemia a unos entre 15 y 16 litros ahora, per cápita y por año. Es una caída estrepitosa. Bastante. Pero es ¿Qué comparable, lleva? perdón que te corte Luis, digo, es Sí, comparable esa comparación, valga la redundancia, entre el pico de consumo en la pandemia, que era una situación excepcional, que todos nos bajamos 2, 3 tubos, Sí, tal cual. a después de la pandemia. Digo, ¿cuál es el consumo histórico normal, si se quiere, sacando los Sacando la años de pandemia. pandemia? Claro, en 2018, ¿cuántos litros tomamos bueno, en por 2018 cabeza por año? tomábamos entre 21 y 22 litros. La pandemia Ah, lo subió 2 litros aproximadamente. Ok. Pero lo que ha pasado históricamente es que Argentina llegó a tener en los 70 uno de los índices de consumo más altos del mundo, que eran 90 litros per cápita. La dieta de un jo, argentino eran papito. 90 litros al año, 90 kilos de pan y 90 kilos de carne. Era un índice que marcaba un benchmark en el mundo. Mirá. En la salida, digamos, de los 70, entre los 70 y los 80, con la crisis, digamos, económica del alfonsinismo, el vino tiene una caída importante y pasamos a unos 40 litros, que también era un montón, pero también aparece un proceso socioeconómico donde empiezan a aparecer bebidas, cervezas, productos que Claro. empiezan a competir con el vino y antes no se veían. En los 90, luego, digamos, de que asume Menem y cuando se estabiliza la economía, volvemos a caer a otro piso y quedamos en el piso de los 20, que se mantuvo más o menos hasta antes de la pandemia. Ahora hemos caído a un piso, Caído estamos en más. los 16 y aparentemente estos procesos cuesta mucho recuperarlos. Ahora, es importante ver este dato. En Argentina, históricamente, si uno mira desde que hay índices del INB, que es del 59, hasta ahora, casi que la media ha sido que el 70% del vino se consumía en el mercado interno. El 30 se vendía afuera. El 30 representa un volumen en litros que se ha mantenido constante y como ha caído el consumo interno, ahora Argentina tiene una situación donde casi la mitad se consume adentro y la mitad se consume afuera. O sea, lo que nos hacía fuerte como país vitivinícola, que era que teníamos una cultura de consumo y una posibilidad de comprarlo, ahora está en crisis. También está eso. Entonces, ¿qué sucede? Las pocas bodegas que pueden operar, que tienen costos, digamos, competitivos, tratan todas de ir al mismo mercado, se produce una sobreoferta en el exterior y los mercados de afuera nos ofrecen menores precios por los mismos vinos, porque somos Claro. muchos ofreciéndolos. Se nos cae un mercado, vamos al otro. Entonces esto va a generar una depuración natural. Hoy nos están sobrando hectáreas de vino, nos están sobrando bodegas y hay mucho stock de vino en las bodegas, así que esta Claro. aparentemente va a ser una cosecha complicada. Complicada. Luis, mencionabas al pasar que uno de los motivos de la caída del consumo de vino es que la gente se tira a bebidas con menor graduación de alcohol. Te traslado una pregunta que surgió, no me acuerdo en qué charla, de por qué el mercado de cerveza sin alcohol está más o menos instaurado de acá hace unos años. De hecho, hace un tiempo trajimos, ¿te acordás? Una sommelier de cerveza Sí, que nos Masol. contó que habían logrado hacer un proceso porque la cerveza sin alcohol hace 10 años era horrible y ahora la cerveza sin alcohol tiene un gusto más o menos aceptable. ¿En el vino nunca hubo experimentos para hacer vino sin alcohol que sean más o menos ricos? Creo que es una pregunta central esa, porque es lo que va a marcar la renovación de la industria de alguna manera. Eh,
Los productos cuando se desalcoholizan se hacen por ósmosis inversa. Digamos, se pasan por una membrana, que esas Mm, membranas tienen como una capacidad filtrante selectiva, entonces filtran algunas cosas y otras no. La cerveza se hace así también y el claro. vino se puede hacer. De hecho, hay grandes experimentos a pequeña escala que hacen cosas muy interesantes con muy bajo alcohol, o sea, le digo 3, 4, 5 grados o cero alcohol. La semana pasada estuve probando unos vinos sin alcohol que son experimentales de bodegas grandes. No vamos a decir los nombres porque eventualmente van a salir al mercado para no quemarlos, pero realmente son productos interesantísimos en términos de ¿Son calidad. ricos? Lo que pasa es que son, claro, son productos muy interesantes que tienen la particularidad que uno siente en el vino, despojados del alcohol, por supuesto, pero son productos caros de hacer. Son productos que necesitan mucha tecnología, que hoy la escala, digamos, le permitiría hacerlo a algunas bodegas, digamos, que tienen mucho volumen. Y creo que es la renovación que se viene. Hace unos días hablaba con un amigo de acá de Mendoza de la necesidad de que de alguna manera se empiece a comunicar esto, porque no es solamente una cuestión que las bodegas deben empujar, digamos, poniendo producto en la góndola, Claro. sino también que se debe comunicar bien para que los consumidores estén al tanto de esto. Bien, bueno, tendremos que esperar entonces que llegue el vino sin alcohol. Alguno me puteará y tiene razón. Sí. Te veo a vos no muy convencido, pero la cerveza sin alcohol pasó, ¿eh? Pasó, yo me acuerdo, lo hablaba porque lo había visto personalmente porque mi mujer, tuvimos un hijo hace 8 años y ella le encanta la cerveza y tomaba cerveza y era un asco. Y ahora tenemos un bebé chiquito y la probás la cerveza y yo la pruebo ahora la cerveza sin alcohol y es rica. Nos explicaban que era por esto, porque antes se producía la cerveza directamente sin alcohol, o sea, con menos fermentación, entonces tenía menos gusto a cerveza, y ahora lograron hacer cerveza tradicional y sacarle el alcohol. Entonces vos tenés cerveza sin alcohol. No sé si el vino está atravesando lo mismo, si estos experimentos que nos contaba Luis venían por ahí, pero imagino que si una de las razones es que la gente se vuelca a tomar bebidas con menos alcohol, hacer algo de eso por ahí te permita recuperar aunque sea algo del mercado. Totalmente, sí, es una herramienta que hay que explotar. Hoy hay que explotar todas las herramientas comerciales que pueden asistir a la industria. Nos preguntan en el chat, no para hacerte chivo, pero si querés pasarlo, pasalo. Que dice que vos sos enólogo y que sos bodeguero, también tenés una bodega. ¿Qué cosas producís? Tengo una bodega en Tupungato con un socio que se llama Cristian Bravo, quizá me está Mm, viendo, le mando un abrazo, un gran amigo. mm. Nuestro vino se llama Diógenes y hacemos pequeñas partidas de Tupungato, Malbec, Cabernet Sauvignon, Semillón y algunas variedades menos convencionales que también pueden probar. Estamos en Buenos Aires. Está en Buenos Aires, bueno, vayan a buscarlo. Entonces, Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Nos queda clarísimo cómo viene el tema INB y cómo viene el tema de mercado. Teníamos ganas de meternos en el universo vino, no solo para escabiar, sino para entender un poco más el negocio. Así que te agradecemos muchísimo. Que tengas buenas noches y gracias. Dale. A ustedes un abrazo. Chau, Luego. loco, mil gracias y estaremos en comunicación. No te cabe ni un poquito, ¿no? El vino sin alcohol. La verdad que no. Boludeces no, decían. Boludeces, no. Los mismos, viste, que están tirando ahora vino en lata. Ah, lo vi también, vino en lata.